Listo. Ya, chicos. Entonces, a ver, les decía, ¿no? Entonces, ese era el objetivo de Prusia. Prusia tenía el objetivo de formar el segundo imperio, ¿no? Llamado el Segundo Reich, que iba a estar conformado por el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. El Ejecutivo se iba a encargar de dirigir la futura Alemania, ¿no? El Legislativo se iba a encargar de proponer, crear leyes, ¿no? Para la futura Alemania. Entonces, ya ellos estaban planeando todo ya, lo que iban a desarrollar en un futuro una vez que se unificaran los 38, 39 estados, ¿no? Y el judicial se iba a encargar de defender a la futura Alemania, ¿no? Así es, chicos. Entonces, vamos a señalar lo siguiente. A ver. Pasamos a la siguiente proyección, ¿ya? Listo, el proceso. Ya estamos en el proceso. ¿Cómo se va a unificar los estados, ¿no? Recuerda muy bien que ya Prusia tenía el control de 15 estados por su moneda, ¿no? Por esa estrategia que manejó Prusia. Faltaban 13 estados unificarse todavía y que no querían unificarse, se rehusaban porque estaban bajo el poder de Austria, ¿correcto? Y lo único que tenía que hacer Prusia era imponer a la fuerza. Y para imponer a la fuerza tenía que tener un buen ejército y sobre todo tenía que enfrentarse a Austria, tenía que sacar a Austria del camino, porque era un imperio invasor, era un imperio que había entrado en el Congreso de Viena, justamente en la repartición de los territorios. Listo. Entonces, este proceso de la unificación consta de 3 etapas. Son 3 guerras. La primera guerra se llama la Guerra de Ducados, ¿correcto? ¿Y por qué se originó la famosa Guerra de Ducados? Porque Dinamarca, otro imperio llamado Dinamarca, quiso tomar los territorios del norte de Prusia, ¿no? Mira acá tenemos la imagen del mapa. Vemos en la parte norte, ahí está Dinamarca, ¿sí o no? Dinamarca. Miren, si ustedes pueden visualizar bien en el mapa, ahí tenemos 2 ciudades. Una que se llama, en el mapa dice, Schleswig y la otra que se llama Holstein. Esas 2 ciudades iban a ser invadidas por Dinamarca, ¿correcto? Esas 2 ciudades iban a ser tomadas por Dinamarca. Iba a venir otro imperio invasor a someter. Estos 2 estados, llamados Schleswig y Holstein, ya estaban bajo el poder de Prusia, pero Dinamarca quería arrebatárselos. Ahora, era una pelea de territorios, eso sí. Entonces, obviamente que Prusia no va a permitir de que otro imperio extranjero como Dinamarca, ¿no?, quiera arrebatarle territorios, y mucho menos en este momento que se están unificando todos los estados. Entonces, se va a producir la guerra entre prusianos por defender los estados y Dinamarca por arrebatar territorios. Entonces, la causa de esta guerra va a ser la ocupación de Dinamarca en 2 estados germánicos, Schleswig, que ya le hemos dicho, y Holstein. Ahora, se establece una alianza, se va a establecer una alianza. Prusia va a ser apoyado, ¿no?, por Austria. ¿Qué, profe? Pero Prusia y Austria supuestamente no son enemigos que están enfrentándose por la unificación. Sí, pero acá hicieron una tregua. Hicieron en esta primera etapa una tregua. Profe, ¿qué es una tregua? Que dejaron sus diferencias de lado para aliarse, ¿correcto? ¿Para qué? ¿Para qué aliarse? Para sacar a Dinamarca, porque Dinamarca de un momento a otro se apareció. Entonces, hicieron una tregua. Prusia, ¿no?, ofreció la tregua a Austria. Bismarck, el general Otto von Bismarck, ofreció la tregua, ¿no?, a los austriacos. Y justamente Austria aceptó la tregua. Y entonces, una vez que Prusia y Austria se aliaron, entonces van a enfrentarse a Dinamarca. El resultado, la victoria de los aliados, ¿no?, de Prusia y de Austria. Y una vez que ganaron estos dos, Prusia se va a repartir el estado de Schleswig y Austria se va a repartir el estado de Holstein, ¿correcto? Pero
esto va a durar un poco tiempo. ¿Por qué? Porque Prusia era un estado muy astuto. Aparte que su economía, su industria estaba desarrollándose, en cambio los austríacos todavía tenían un desarrollo muy bajo, a pesar de que era un imperio, a pesar de que era un imperio, obviamente, y Prusia todavía era un reino, era un pequeño estado, a pesar de ello, Austria era muy atrasado a diferencia de Prusia. Prusia ya estaba llevando un poquito más por encima el desarrollo. Entonces, ¿qué hace Prusia? Prusia invita al estado de Holstein, que había quedado a manos de Austria, ¿para qué? Para que utilizara su moneda. Y entonces Holstein acepta, al ver que la moneda de los prusianos es más poderosa, más influyente, entonces acepta y automáticamente Holstein pasa a ser prusiano. Y a Austria no le va a gustar esa jugada, claro. Primero se ofrecieron como aliados y ahora Prusia está manejando una estrategia para arrebatarle Holstein. Austria no va a olvidar esa traición, porque supuestamente había una tregua, había una época de paz donde ellos dos, Prusia y Austria, estaban siendo aliados para poder eliminar a Dinamarca. Entonces, Prusia a la final se quedó con los dos territorios, ¿no? Solamente duró menos de un año que Holstein estaba a manos de Austria. Fue una estrategia audaz, perspicaz de los prusianos, ¿no? Bajo su economía que estaba ascendiendo rápidamente. Y así terminó este primer proceso, pero los austríacos no iban a olvidar. Segunda etapa. La segunda guerra fue la guerra austro-prusiana. Es aquí donde los austríacos se van a querer cobrar la venganza justamente de esa estrategia que utilizaron los prusianos, ¿no? Utilizar su moneda, su economía para llamar al estado de Holstein y unificarlo. Entonces, causa posición económica entre Austria, que era feudal. Hace un rato te dije que los austríacos, a pesar de que eran un imperio, su desarrollo económico era muy lento, muy lento. En cambio, los prusianos, su desarrollo era más avanzado. Mira acá, Prusia, Austria feudal y Prusia, acá hay un error, chicos. Yo lo voy a corregir al momento de enviárselo. Ahí debería decir Prusia capitalista, o sea, industrial. Ya era un reino, un estado industrial. En cambio, Austria todavía seguía en la época del feudalismo, en la época de la carreta, en la época de los caballos, ¿no? De los corceles, una época muy atrasada. El ejército de Prusia era más superior al ejército de Austria, justamente porque el ejército prusiano había sido apoyado por los burgueses, ¿te acuerdas? En cambio, Austria todavía seguía manejando la carreta, ¿no? Seguía manejando armas muy antiguas, ¿no? Como la espada, ¿no? Los caballos. En cambio, Prusia ya manejaba cañones, manejaba armas de fuego. Entonces, en esta guerra se va a ver quién es superior, o los austriacos o los prusianos. Entonces, es aquí donde estalla la gran guerra entre estos dos poderosos territorios. ¿Por qué? Porque Austria quería retener todavía la confederación de esos tres estados y Prusia quería unificar todos los estados a la fuerza, si es posible. Entonces, proceso. Prusia presiona. Otro detalle muy importante. Durante este proceso de la guerra, Austria tenía aliados externos. ¿Cuáles eran? Francia y Rusia. Pero Prusia se anticipó. Antes de que los austriacos pidieran el apoyo de Francia y de Rusia, Prusia se anticipó y les hizo una llamada de atención a Francia y a Rusia, ¿no? Les hizo una llamada de atención ¿para qué? Para que no intervinieran en esta guerra. Claro, porque si esos dos países intervenían, obviamente Austria tenía todas las de ganar. Entonces, Prusia se anticipó a los hechos, llamó la atención a esos dos países para que se mantengan neutrales. ¿Qué es neutrales? Que no participen y que no apoyen a Austria. ¿Correcto? Y es así como solamente se da el enfrentamiento entre el ejército austriaco y el ejército prusiano. Prusia va a estar liderado por Otto von Bismarck, el gran líder, ¿no?, que va a llevar a cabo la unificación, ¿no? Pero cabe resaltar que los prusianos sí manejaron una estrategia muy importante, porque ellos sí van a tener aliados, ¿correcto? Van a ser los italianos.
Y Italia también estaba pasando por el mismo proceso de la unificación. Entonces, los italianos van a aliarse con los prusianos para enfrentarse a Austria. La victoria va a ser de Prusia, correcto, va a ser de Prusia en contra de Austria. Austria tenía un ejército muy antiguo, con armas muy precarias, muy viejas. En cambio, los prusianos tenían un ejército moderno, con armas también de la época, modernas. Entonces, Austria se ve en la presión de firmar el Tratado de Praga, ¿no? El famoso Tratado de Praga donde Austria tiene que ceder territorios a Prusia. Entonces, Prusia empieza a anexar más y más estados. Va a anexar Hannover, ¿no? Hannover va a empezar a anexarse. Y también, ¿no? Austria en esta época va a renunciar. Se retira. Automáticamente Austria es derrotada y se retira. Acepta su rendición total. Ya no quiere saber más de la Confederación Germánica. Ya no le importa si esos 13 estados que tenía bajo su poder se unifican o no se unifican. Simplemente Austria se echa atrás. Ya no quiere saber nada más de este proceso. ¿Por qué? Porque sabía muy bien que Prusia era un ejército de temer. Era un poderoso ejército que se había formado. En cambio, el ejército de Austria era muy débil y de armas muy antiguas, ¿correcto? Entonces, Prusia tenía todo el camino libre para someter a esos 13 estados que todavía no querían unificarse, ¿correcto? Entonces, Austria desapareció de la escena. Ahora, el tercer proceso. Una vez que Prusia, ¿no?, ya unificó gran parte de los estados, prácticamente ya todos los estados estaban unificados. Era solamente cuestión de tiempo proclamar la nueva nación alemana. Pero en el camino se va a presentar un pequeño, bueno, no un pequeño, sino un gran conflicto, un gran hecho, que se llama la Guerra Franco-Prusiana. Esto ya lo hemos hablado. ¿Te acuerdas cuando hablamos del tema del Segundo Imperio francés con el famoso Napoleón III, ¿no? Hablamos que Napoleón III fue derrotado en la Guerra Franco-Prusiana, ¿sí o no? Ya, justamente acá llegamos a este proceso. Nuevamente vamos a refrescar la memoria. Fíjate, ya los 39 estados de Alemania ya estaban unificados. Ya era cuestión de tiempo, ¿no?, proclamar el Estado alemán como tal, el imperio alemán, el famoso Segundo Reich que tanto ambicionaban los Prusia, ¿no?, que era el líder de todos estos estados. Entonces, pero se presenta este acontecimiento, la Guerra Franco-Prusiana. Una vez que ya se están unificando todos los estados de lo que en su momento fue la Confederación Germánica, Francia aparece en la escena. Francia, al ver que Prusia está unificando a todos los estados, ve como una gran amenaza, porque el ejército de Prusia ya era un ejército de temer, no solamente en esta parte de Europa, sino en toda Europa. Poco a poco ya se escuchaba del ejército prusiano, que era uno de los más poderosos, que había derrotado a los austriacos, que había derrotado al imperio de Dinamarca, ¿no? Entonces, el ejército prusiano, ¿no?, va a enfrentarse a los franceses. Los franceses querían impedir que se unifique en su totalidad los 39 estados, porque era una gran amenaza, porque iba a surgir un nuevo imperio del cual muchos reinos iban a tener mucho cuidado. Así es. Entonces, Napoleón III, ¿no?, va a impedir, ¿no?, esta unificación. ¿Lo logrará o no lo logrará? Vamos a verlo. Entonces, ¿cuál fue la causa entonces de esta guerra? Fíjate, ¿te acuerdas que Prusia, su rey, el famoso Guillermo I, de la familia, de la dinastía o familia Hohenzollern, esta familia es muy antigua? ¿Te acuerdas que el año pasado, cuando ustedes estuvieron en tercer año secundaria, hablamos de esta distinguida dinastía Hohenzollern que gobernó en Prusia, ¿no?
Sí hablamos el año pasado de la monarquía absoluta en Prusia, sí. Entonces, ¿te acordarás del famoso rey sargento que hablamos del año pasado? Sí, pues toda esa familia viene gobernando durante esta época. Y Guillermo, que es el rey de Prusia en esta época, también pertenece a esta familia. Y su familia tenía mucho poder, no solamente en Prusia, sino también quería tomar otro territorio llamado España. En España también querían gobernar. Es por ello que Napoleón III ve que esta familia se está haciendo cada vez más poderosa, no solamente en la unificación, sino también en España, también querían gobernar. Y Napoleón III sabía muy bien que era una gran amenaza que esta familia siga expandiéndose. Y mucho menos, disculpen, y mucho más si los 39 estados iban a unificar como una sola nación. Entonces Napoleón III le declara la guerra a Prusia, absolutamente, ¿no? Le declara la guerra a Prusia. ¿Por qué? Porque lo ve como gran amenaza. Se va a enfrentar el ejército prusiano, que era el ejército moderno, liderado por Otto von Bismarck, y Francia, liderado por Napoleón III. Entonces, ¿quién va a tomar la ventaja de esta guerra? Prusia. ¿Por qué? Porque su ejército era más rápido, más audaz, más efectivo y sobre todo la modernidad de sus armas. ¿Y cuál fue el resultado? La victoria de Prusia por la superioridad militar y por la modernidad de sus armas. Se firma el Tratado de Praga. En este tratado, Napoleón III se rinde, a tal punto que fue secuestrado. Sí, estuvo unas cuantas semanas secuestrado por el ejército prusiano, hasta que se rindieran, ¿no?, el ejército francés de Napoleón III. Entonces Napoleón se rinde, no quiere saber más de esta guerra. Fue una mala idea declararle la guerra a los prusianos, que eran superiores. Entonces, ya el ejército prusiano había invadido Francia, ya estaba muy cerca de la capital de Francia, de París, pero se firma el Tratado de Praga. Napoleón III asume su derrota, ¿no? Los prusianos estaban dentro de Francia y el pueblo de Francia va a salir a defender su país en contra de los prusianos que estaban dentro. Entonces, la población va a defender su país y los prusianos, como era un ejército moderno, fácilmente derrotaron a la población francesa y llegaron a la capital, París. Y es en París donde Prusia automáticamente toma Francia, ¿no?, Con, en su totalidad. ¿Por qué? Porque una vez que un ejército invasor llega a la capital de un país extranjero, ¿no?, ya toma el control absoluto, pues, porque la capital es la ciudad principal, la ciudad de más influencia. Entonces, una vez que el ejército prusiano estuvo dentro de París, la capital de Francia, se firmó otro tratado, el Tratado de Frankfurt, ¿no? En este tratado, Francia va a otorgar dos territorios llamados Alsacia y Lorena a los prusianos. Estos territorios, ¿no?, van a ser cedidos de Francia a Prusia, que ya en pocos meses se iba a convertir en Alemania, porque ya estaban unificados los 39 estados. Sí, sino que se interpuso esta guerra, pues, provocada por quién, por Napoleón III. Entonces, se le cedió el territorio de Alsacia y Lorena. Pero la pregunta es, ¿Francia después va a recuperar estos territorios? Alsacia y Lorena, escúchelo bien, ¿recuperará estos territorios? Sí los va a recuperar. ¿En qué momento, profe? Al finalizar la Primera Guerra Mundial. Recuerda muy bien que Francia estuvo en el grupo que ganó la Primera Guerra Mundial y Alemania estuvo en el grupo que perdió la guerra. Entonces, al finalizar la guerra, ¿te acuerdas que se firmó un famoso tratado llamado Versalles? Sí, finalizando la Primera Guerra Mundial, de lo cual ya vamos a hablar. Alemania tuvo que devolver esos dos territorios, Alsacia y Lorena, a los franceses. Así es, va a regresar, va a regresar. Así es. Entonces, ¿cuáles fueron las consecuencias? Una vez que Prusia derrotó a la Francia de Napoleón III, ya no había enemigo que se interponga en el camino de los prusianos, ¿no?
Entonces, se oficializa el Estado alemán, se unificó y se formó el Imperio Alemán, conocido como el Segundo Reich, ¿no? El sueño de los prusianos se está haciendo realidad. El Segundo Reich o Segundo Imperio, llamado Alemania. Ahora, ¿quién iba a ser el emperador de este? ¿Quién iba a ser el emperador de este? A ver, disculpen, una pequeña pausa hice. Entonces les decía, ¿quién iba a ser el emperador de esta nueva nación que estaba surgiendo llamada Alemania, o también llamado Segundo Reich o Imperio Alemán? Iba a ser justamente el rey Guillermo. Ahora ya no se iba a llamar rey, porque en su momento se llamaba el rey de Prusia, pero ahora como se han unificado los 39 estados, ahora se iba a llamar el emperador de la Alemania, ¿correcto? Y Bismarck, el gran general Bismarck, su brazo derecho, va a seguir manteniendo su cargo de ministro o canciller, el famoso canciller de hierro, ¿no? Ahora, ¿dónde fue coronado emperador? Mira, irónicamente fue coronado emperador, ¿no? Este personaje en la Sala de los Espejos del Palacio de Versalles en Francia. Claro, una vez que los prusianos, ¿te acuerdas? Derrotaron a Napoleón III, ¿te acuerdas que llegaron a París? Sí, claro. Es ahí donde los prusianos coronan a Guillermo en el palacio, en el mismo palacio francés, ¿no? A Guillermo como el nuevo emperador de la Alemania unificada, ¿correcto? Fue una humillación para los franceses y los franceses no van a olvidar, por eso se van a vengar en la Primera Guerra Mundial, claro. Entonces, hay una sala del Palacio de Versalles que se llama el Salón de los Espejos, es un escenario hermoso. A decir verdad, el Palacio de Versalles es uno de los más lujosos que existen a nivel mundial y que ha quedado como un legado histórico de la historia mundial. Acá tenemos, mira la imagen a la mano derecha, ¿no? De la coronación de Guillermo como el nuevo emperador de la nueva Alemania. Así es. ¿Y quién construyó como dato importante, chicos, quién construyó el Palacio de Versalles? Eso también lo hemos hablado el año pasado. ¿Te acuerdas del famoso Rey Sol de Luis XIV, ¿no? De la dinastía Borbón en Francia? Él fue quien ordenó construir, ¿no? Este palacio llamado Versalles. Así es. Y es aquí también donde se firma el fin de la Primera Guerra Mundial. Otro dato importante, ¿no? A ver, chicos. Y por último, una vez que se formó la Alemania, ya como tal, ya estaba la Alemania formada, el general Bismarck, el famoso general Bismarck, Otto von Bismarck, va a seguir ejecutando sus medidas estratégicas. ¿Cuál va a ser su medida estratégica? Él va a formar alianzas con otros países. A esa época se le conoce como la paz armada, justamente el tema que vamos a tratar ya de acá a la próxima clase. ¿Te acuerdas? El año pasado también hablamos un poco de la paz armada. ¿Qué es la paz armada? Es el proceso donde todos los países empiezan a armar, ¿no? A potencializar en armas para prepararse para la Primera Guerra Mundial. ¿Quién difundió este proceso de la paz armada? Fue Otto von Bismarck, pues. Otto von Bismarck, que ya formó la Alemania, ahora va a formar alianzas con otros países y él va a formar la famosa Triple Alianza. Alemania, Austria, Turquía e Italia. Entonces, Alemania va a promover la producción de armas, la política de Otto von Bismarck, con el fin de evitar, ¿no? Con el fin de evitar de que Francia, que había sido derrotado, ¿no? Cobre venganza. Entonces, ya sabía Bismarck que los franceses iban a cobrar venganza después de la derrota en la guerra franco-prusiana, sí. Entonces, y Bismarck ya se la solía, sabía que los franceses iban a cobrar venganza, ¿no? Entonces, ya falta muy poco para poder dar inicio a la Primera Guerra Mundial. Así es, chicos. Entonces, así culminamos esta larga sesión de la unificación. Este proceso es más largo que la unificación italiana, como ustedes
no han podido presenciar este tema, hasta aquí culminó.